Sean bienvenidos todos a esta nueva presentación, esta vez con el tema de listas enlazadas simples. Vamos a revisar la agenda para esta presentación. El primer primer ítem va a ser precisamente las características que podemos encontrar en las estructuras de datos como las listas enlazadas simples. Después veremos cómo se diseñan, cómo se implementan este tipo de estructuras, ya hablando del punto de vista del lenguaje. Tercer tema van a ser las operaciones básicas. Hay muchas operaciones que se pueden implementar sobre este tipo de estructuras, pero como sabemos, siempre tendremos las operaciones mínimas, que son adicionar, buscar, eliminar. Son las más importantes, veremos algunas de ellas en esta presentación. Y finalmente terminaremos con un pequeño demo de cómo se utiliza y cómo se implementa ya la lista directamente con NetBeans y Java. Vamos a comenzar entonces con el primer tema, que son las características de las listas enlazadas simples. Lo primero que hay que tener claro es que la lista enlazada, o la linked list en inglés, es una estructura de datos. Una estructura de datos que se torna muy importante porque muchas estructuras más complejas son basadas en ellas. Por tanto, si lo vemos desde el punto de vista objetivo, pues sencillamente es un contenedor que nos permite guardar nuestra información con algunas características muy interesantes. Lo primero que también vamos a ver es que nuestra lista enlazada simple es de forma unidimensional, es decir, está diseñada para solamente almacenar una dimensión. Es similar a lo que hemos visto como un vector, entonces podemos decir que una lista es equivalente a un vector estático. Ambas son estructuras unidimensionales, a diferencia de la matriz, por ejemplo, que es bidimensional o en dos dimensiones. Una de las características más importantes es que es dinámica en cuanto a su dimensión. Es la primera estructura dinámica que muchos conocemos. Esta eh, dimensión muchas veces es un problema, o esta característica muchas veces es un problema cuando trabajamos con estructuras estáticas. Los vectores y las matrices por defecto son estáticos. Esto quiere decir que tienen muchas ventajas en cuanto a su velocidad de acceso, pero también tienen muchas desventajas con respecto a un problema que tenga una marca de tamaño cambiante. Entonces, si yo necesito más espacio para la estructura, me es imposible que la misma estructura tenga la capacidad de crecer o aumentar su dimensión. En el caso de las listas enlazadas, se diseñaron de tal manera que la dimensión pudiera ser reducida o pudiera ser ampliada a voluntad de la necesidad. Esto hace que la lista sea muy flexible, no solamente por la dimensión, sino también por el diseño que tiene y por la forma como se planteó desde el principio. Y es mucho más fácil de modificar y es mucho más fácil de hacer operaciones que impliquen cambios en su estructura. Esto trae como consecuencia que es eficiente en el uso de memoria. De alguna manera, solamente estamos gastando los datos que en realidad necesitamos almacenar. No hay necesidad de crear más espacios. Una lista enlazada simple por defecto nace vacía, no tiene ningún tipo de contenido. A medida que vamos ingresando nuevos datos, la lista crece en ese sentido, y si va liberando información o si va eliminando información, entonces la lista también decrece, a diferencia de lo que sucede con una estructura estática que normalmente está creada o diseñada desde el principio con un tamaño. Es lo que pasa cuando creamos un vector estático. Cuando creamos un vector estático, si decimos que el tamaño es de 100, pues inmediatamente se crean las 100 posiciones y se almacenan en memoria y quedan siempre allí. Eso les da una gran velocidad al momento de accederlos, y es totalmente cierto, pero también genera una marca de memoria bastante grande. Si el vector no es utilizado
completamente o parcialmente. Entonces pues es posible que estemos usando mucha memoria con respecto a la que en realidad necesitamos. Y son la base para los árboles y los grafos. Estas estructuras son mucho más complejas y requieren mayor profundidad, pero definitivamente el diseño de árboles y el diseño de grafos están basados en estructuras dinámicas, y la estructura dinámica ideal para este tipo de tareas es la lista enlazada. De ahí la importancia de asimilar bien este concepto, estos temas, para que cuando haya necesidad de trabajar este tipo de estructuras un poco más profundas, entonces se pueda hacer con mejor capacidades y sea mucho más fácil su diseño. Bien, vamos a entrar entonces al tema del diseño. Una estructura como la lista enlazada simple tiene una forma muy particular. Generalmente las dibujamos así, eso es lo que vamos a encontrar en los libros. Y la analogía que yo siempre he hecho con respecto a esta estructura es que es una especie de cadena. ¿Sí? Imaginen que es como una cadena. Y en la cadena existen unos eslabones. ¿Sí? Está formada por eslabones. En el caso de la lista enlazada, esos eslabones se conocen como nodos. De hecho, en todas las estructuras dinámicas, ese es el nombre que se les va a dar, de nodo. Si cada uno de estos elementos que estoy marcando acá se conocen como nodos. Y el trabajo o el objetivo de la lista enlazada es conectar de alguna forma, administrar la conexión que tienen estos nodos entre sí. Cada nodo es independiente, cada nodo existe como un objeto independiente, pero la lista se encarga de que funcionen como un todo, y tal cual como una cadena genera un servicio de forma completa, así también la lista, cuando está administrando sus nodos, también genera un impacto mucho mayor que si tuviera un nodo solamente. Los nodos generalmente se diseñan bajo una clase, y este es un diseño clásico de lista donde incurren dos clases. La primera clase es la clase nodo, donde se almacena generalmente la información. Los nodos son los que guardan la información de la lista. La lista en realidad no guarda datos propiamente del usuario. Muchas veces los datos que puede almacenar la lista son referentes a la administración de los nodos, cuántos nodos hay, la protección que tienen, de pronto información de su funcionamiento, pero no información propiamente dicha del usuario. Esa información se almacena en la clase nodo. Y se pueden obviamente implementar nodos para cualquier tipo de datos. Pueden ser enteros, reales, cadenas, objetos. Cada nodo está conectado al siguiente de una forma muy particular. Está conectado a través de lo que se conoce como una referencia. En el caso de Java, como Java es orientado a objetos, estamos hablando desde esta visión, pero cualquier lenguaje también sería similar si es orientado a objetos. Hablamos de una referencia. Si lo estás viendo desde el punto de vista de un lenguaje estructurado, por ejemplo, estás viendo de pronto desde C, entonces no se habla de referencia, sino se habla de un puntero. Normalmente se habla de un apuntador o puntero, que es el concepto más cercano que tenemos en ese tipo de paradigmas. Pero acá hablamos pues, de la orientación a objetos, y entonces hablamos de referencia. Es decir, que un nodo está formado por dos elementos constitutivos. La información, que en este caso lo estoy marcando aquí para el nodo 1, sería este 1, y el enlace que te lleva o te conecta al siguiente nodo o al siguiente elemento dentro de la lista. De esas dos partes son las que hacen que el nodo funcione dentro de la lista. Cada nodo entonces está conectado hacia el siguiente, por eso muchas veces este elemento se conoce como el link o el siguiente del nodo. Esto es una lista enlazada simple. En una lista enlazada doble, los enlaces como su nombre le dice, van a ser dos. Y en una lista circular, pues hay una característica, y es que el último se conecta al primero. Esos son como los tipos generales que también veremos en otra oportunidad. En este caso, entonces hablamos de listas enlazadas simples, y cada enlace solamente pues apunta a un nodo, y en este nodo sería el siguiente, y así sucesivamente cada nodo apunta al siguiente, y así hasta que se acaba la lista. Aquí es claro y es fácil ver que la lista
va a tener ciertos obstáculos o no va a ser fácil hacer ciertas tareas. Una de las tareas que se le dificulta a la lista enlazada simple es hacer recorridos en retroceso. Si se dan cuenta, la lista prácticamente está diseñada para moverse del inicio al final, de izquierda a derecha en este caso. Pero, ¿qué pasa si yo quiero recorrerla en el sentido opuesto? Entonces, son tareas que la lista enlazada simple no es muy buena para hacerlas porque no tiene la facilidad en su estructura. Por eso, con el tiempo, se diseñaron después las listas enlazadas dobles. Pero en este caso, hay que admitirlo, el recorrido ideal y usual de una lista enlazada simple es de inicio a fin, en un solo sentido, de izquierda a derecha. La otra clase que tiene el diseño es la clase lista. Y su trabajo principal es administrar los nodos, pero uno de los datos que sí es obligatorio que almacene es la instancia o el elemento del primer nodo, porque en una lista enlazada simple la lista solamente conoce al primer nodo, ella no tiene almacenados todos los nodos, no, solamente tiene almacenado el primer nodo, o el nodo cabecera, o el nodo inicial. También algunos libros llamados PTR. Este nodo es el que la lista en realidad guarda, pero como ese nodo apunta al segundo o al siguiente, entonces obviamente puede llegar a él, y ese nodo 2 pues lleva al siguiente y así sucesivamente. Entonces, como ese funcionamiento ya está dado así, la lista solamente se encarga de almacenar el primer nodo. Única y exclusivamente lo que guarda la lista es el primer nodo, y a partir de ese primer nodo se llega a todos los demás haciendo un recorrido. Siempre los movimientos sobre la lista entonces se van a hacer a partir de ese primer nodo. Aparte de almacenar esa primera instancia, la lista implementa las operaciones que requiera, por ejemplo, las adiciones, las búsquedas, eliminar nodos o elementos, mover, desplazar, etc. Todas las operaciones que sean propias de los nodos se hacen bajo la clase lista y en su diseño. La clase nodo es más que todo una clase diseñada de datos, no tiene muchas operaciones, prácticamente lo mínimo, pero la clase lista sí tiene gran cantidad de métodos que permiten pues obviamente la manipulación, la gestión y todo el control de los nodos. Vamos a entrar entonces a qué operaciones podemos realizar sobre la lista. En este caso vamos a trabajar tres, porque pueden ser muchas más. Vamos a hacer adicionar al inicio de la lista, eliminar al inicio de la lista y buscar por un dato específico. Una lista enlazada puede tener muchos adicionar, puedes tener muchos eliminar diferentes y puede tener muchos buscar. Pero en esta primera sesión vamos a trabajarlo a través de estos tres métodos: adicionar, eliminar y buscar. Es posible que en otras sesiones más adelante veamos operaciones complementarias a estas, pero las operaciones como las vamos a trabajar aquí, o la lógica sobre la cual vamos a trabajar aquí, es la misma para todas las operaciones. Y es importante tener claro cómo se hacen y cómo se conectan los elementos, tanto en la adición como en la eliminación, que son los que llevan más trabajo, porque la búsqueda en realidad no altera de ninguna forma la estructura de la lista, solamente la recorre, pero el adicionar y el eliminar se hacen alteración sobre la lista, y eso es lo que lleva a tener mucho más cuidado en su trabajo. ¿Cómo hace la lista para adicionar un elemento nuevo al inicio? Los adicionar clásicos de la lista son dos: adicionar al inicio de la lista, o adicionar un nuevo elemento al inicio de la lista, o adicionar un elemento al final. Vamos a hacer en esta sesión el adicionar al inicio, y se hacen tres pasos. Estos tres pasos se pueden prácticamente clonar para casi todos los adicionar. Lo que va a cambiar de pronto es el objetivo, dependiendo del adicionar o el tipo de adicionar que queramos hacer. Pero en todos los adicionar, el primer paso es crear el nuevo nodo. Siempre cuando nos llega la información nueva, debemos crear un nuevo nodo, un nuevo eslabón para almacenar esa información. Eso es fundamental porque en la mayoría de los casos necesitamos un espacio donde almacenar esa información. Ya sabemos o ya dijimos que la lista no guarda la información. Quien guarda la información son los nodos. Por tal razón, pues hay que darle un espacio nuevo a esa información que nos acaba de llegar, y ese espacio es creando un nuevo objeto nodo. Ese es el primer paso. El segundo paso es verificar un estado de la lista. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, debemos tener en cuenta si la lista se encuentra vacía.
es posible que este dato que está llegando sea el primer dato de la lista. Todavía la lista no tiene ningún elemento. Recordemos que la lista nace vacía por defecto. Si la lista está vacía en este momento cuando vamos a adicionar el nuevo dato, pues entonces el nuevo nodo es el único que va a existir dentro de la lista. Por tanto, lo único que hay que hacer es que el nodo inicial, que es el único que guarda la lista enlazada, pues se vuelva el nuevo nodo, de tal manera que él quede como único elemento o como único dato almacenado en la lista y se termina el proceso, porque ya no hay más datos que a tener en cuenta. Pero eso en el caso de que la lista esté totalmente vacía. Si la lista es verificada y no está vacía, es decir, si la lista tiene elementos, entonces pasamos al tercer paso, que sería verificar cómo hacer o cómo conectar ese nuevo nodo que ya tenemos a la lista existente. Si la lista tiene elementos, entonces como queremos adicionar este elemento al inicio, debemos realizar dos pasos más. El primer paso, que es el que estamos marcando con A, debe ser conectar el nuevo nodo al nodo inicial. Es decir, debemos asegurarnos que el nuevo nodo siempre esté conectado a algún nodo de la lista existente. Esto es fundamental en los adicionar. Si yo no realizo esa conexión, el nuevo nodo no hace parte de la lista. Y si el nuevo nodo no hace parte de la lista, pues hasta el momento entonces no va a aparecer en ninguna de las tareas o en ninguno de los procesos de recorrido. Siempre algún nodo tiene que estar apuntándolo al nuevo o el nuevo debe apuntar a algún nodo ya existente. En este caso, queremos que el nuevo nodo quede por delante del nodo inicial. Y para que quede por delante, pues obviamente debemos entonces hacerle la conexión al nodo inicial. Entonces el nuevo nodo se conecta, es decir, su siguiente va a apuntar al nodo inicial para que quede en orden antes de él. Una vez ya eso se logra y que el nuevo nodo se haya conectado, entonces nos queda un paso más, que es el paso indicado por B, y es que el nuevo nodo sea o se convierta en el nuevo nodo inicial. Porque tú puedes tener, obviamente, las conexiones realizadas, pero si el nodo inicial sigue apuntando al anterior o al segundo en este caso, pues entonces todo va a quedar igual y el nuevo nodo no va a ser apreciado, no va a ser visto dentro de los procesos. Hay que actualizar el nodo inicial. Cuando hay tareas con respecto al inicio de la lista, sean como esta, que es un adicionar, o sean como el eliminar, siempre se va a alterar el valor del nodo inicial. Cuando sean tareas al final, pues entonces se va a alterar el último nodo o algunos también llamados el nodo final. Entonces, en este caso, estos son los pasos. Vamos a verlo un poquito más gráfico o por pasos. Entonces lo vamos a segmentar de esta manera. ¿Sí? El adicionar al inicio, creamos el nuevo nodo con la información. Entonces crearíamos un nodo como este. Ya aquí estamos haciendo énfasis en que está segmentado por sus dos partes. Dato n, que es el nuevo dato a entrar, y el siguiente, que ya sabemos que es la referencia al siguiente elemento. Cuando un nodo se crea, el siguiente siempre apunta al vacío o al nulo, porque no tiene conexión hasta este momento. Entonces, este sería el primer paso, como quien dice. Cuando la lista está vacía, el nodo inicial también apunta a vacío o a nulo. No tiene ningún valor, porque, como dijimos previamente, la lista nace vacía. Por tanto, el valor del nodo inicial no tiene sentido, no tiene ningún valor, nace totalmente nulo. Entonces, si la lista está vacía, no hay más nada que hacer sino llevar este valor del nodo inicial y asignarlo para que sea igual al nodo final y quedaría de esta manera. Es decir, que tanto nodo nuevo como nodo inicial estarían apuntando al mismo objeto, que en este caso es el nodo que acabamos de crear. Y de esta manera termina el proceso. Es decir, queda la lista que inicialmente estaba vacía, ahora quedaría con un solo dato, que es el dato n o el dato que acaba de entrar. Ese sería el adicionar al inicio cuando la lista se encuentra totalmente vacía. Cuando la lista tiene elementos, puede tener uno o muchísimos elementos, pero el proceso es el mismo siempre. Aquí lo importante es la conexión a la lista. No importando de pronto cuántos elementos hay, por lo menos en este proceso no es relevante, pero sí pueden ser muchos. Si la lista tiene elementos, el nodo inicial tiene un valor, que es lo que estamos llamando aquí, lo que estoy mostrando con el cursor,
lo vamos a llamar dato i para que no se vea diferente al nodo nuevo. Entonces el nodo inicial tiene un dato inicial y tiene su siguiente. Y el nodo nuevo, que ya creamos en el primer paso, tiene su dato nuevo y su siguiente. Entonces si la lista tiene elementos, es posible que este nodo inicial no solamente esté el solo, posiblemente detrás de él pueden venir muchísimos nodos. No lo hemos colocado aquí por cuestión de espacio, pero perfectamente el nodo inicial puede estar conectado a muchísimos más por la derecha, como quien dice, hasta el final de la lista. Entonces, el primer paso dentro de este 3 sería, el paso A, sería conectar el nuevo nodo al nodo inicial. Esta conexión se hace aquí, gráficamente pues a través de esta flecha. En el caso del lenguaje pues va a ser una asignación, y es que al siguiente del nuevo nodo pues se le va a conectar o se le va a asignar el nodo inicial para que haga esta conexión. En este punto ya el nuevo nodo estaría conectado al nodo inicial o algún nodo de la lista en este caso, pero todavía falta un segundo paso, que es el que está en el ápice B, que es que el nuevo nodo se vuelve el nodo inicial. Es decir, se convierte el nodo inicial que estaba acá en este y se asigna al nodo nuevo. ¿Para qué? Para que entonces la lista quede totalmente ya confirmado que comienza en dato n, que sería el primer nuevo nodo ahora de la lista. Con eso queda terminado el proceso de adicionar al inicio y la lista queda congruente, queda sin ningún problema. Aquí pueden venir muchísimos más datos, pueden venir muchísimos más nodos, pero si ustedes se dan cuenta, este proceso no altera de ninguna manera el siguiente del antiguo nodo inicial, simplemente lo modifica a él. Como quien dice, se conecta el nodo nuevo al nodo inicial y después ese nodo nuevo se vuelve el nodo inicial, queda por delante de él y así termina el proceso. Vamos a ver ahora entonces el proceso para eliminar al inicio, que es la segunda operación que vamos a trabajar en esta sesión. El eliminar al inicio hace lo opuesto que tuvimos ahorita en el adicionar. La idea de todos los eliminar es quitar un elemento o varios. En este caso vamos a eliminar o vamos a quitar o a remover de la lista el primer nodo, el elemento que está justo como nodo inicial, tal cual así. Entonces el primer paso, ya aquí puntualmente hablando del eliminar, es si la lista está vacía, siempre hay que verificarlo, pues sencillamente no hay elemento para eliminar. Si la lista está vacía no hay nada que eliminar. Normalmente en este caso, dependiendo de tu diseño del método, pues es posible que podrías lanzar una excepción o podrías de pronto devolver algún caso, algún dato con valor especial. Pero si la lista está vacía, pues definitivamente pues no podemos hacer más nada porque no hay ningún dato dentro de ella. En el segundo caso, si la lista tiene elementos, entonces sí debemos hacer dos pasos más. El paso A, que sería el del segundo, sería almacenar o guardar el dato que se encuentra en este momento en el nodo inicial. Eso es obligatorio o fundamental porque una vez desconectemos al nodo inicial, ese dato se va a perder. Entonces, si no lo almacenamos, si no lo guardamos previamente, es posible que entonces ya no lo podamos ver después. Y muy probablemente la persona desea esa información o ese dato para hacer un procesamiento posterior. Entonces, por eso es mejor almacenarlo. No es obligatorio, pero en la mayoría de los eliminar se devuelve o se retorna el dato que se elimina. Y el nodo siguiente al nodo inicial se vuelve el nodo inicial. Ese sería el segundo paso. Si ya queremos eliminar el primer nodo, pues la forma más sencilla es mover o desplazar el nodo inicial hacia la derecha, de tal forma que ya el primer nodo no sea el primero, sino ya quedaría relegado en otra instancia, en otro punto. Y el nodo segundo, por decirlo de alguna manera, sería el nuevo nodo inicial. Es posible que si el nodo que está en este momento como inicio sea el último, es decir, si solamente la lista tiene un solo nodo, pues al sacarlo o al extraerlo a él, pues la lista va a quedar vacía. Y eso es totalmente válido y se puede dar. Vamos a verlo, como hicimos con el adicionar, como por pasos. Si la lista tiene elementos, en este caso es el que debemos revisar, lo primero que se hace es almacenar o guardar el dato del nodo inicial. Eso lo estamos mostrando acá de esta forma.
tomamos lo que tiene el dato, en este caso dato n, lo vamos a llamar el nodo inicial, y lo guardamos aparte, lo guardamos en una variable para que ya quede lista y no haya necesidad de pronto de invocarla nuevamente esa información. Y el segundo paso es que el nodo inicial se convierta en el que viene después, es decir, se asigne a la derecha del anterior nodo inicial. Entonces fíjense que en este ejemplo, dato i es el nodo posterior, es el nodo siguiente al nodo inicial. Y ese es el que quedaría como nodo inicial, o sea, el que está a la derecha. Eso sí existe. Igual si no existe, pues entonces el nodo inicial quedaría nulo, nuevamente vacío, y la lista quedaría vacía, que era el caso que hablábamos cuando, si por alguna circunstancia solamente hay un solo elemento o un solo nodo en la lista, pues la lista queda vacía. Todo queda congruente, pero en este caso quedaría sin datos. Y la última operación que vamos a trabajar en esta sesión es buscar por dato. Esta es una tarea muy popular y es una de las que más hacemos. Hay muchos buscar, pero en este caso vamos a trabajar el buscar por información para ver si el elemento se encuentra o no se encuentra. En este caso, la búsqueda, hay que tener claro, no hace ningún tipo de alteración o ningún tipo de modificación sobre la estructura de datos. Las búsquedas en las listas no hacen alteración en ninguno de los campos, ni tampoco hacen alteración en ninguno de los enlaces. Simplemente lo que se hace es moverse sobre la estructura y la estructura queda con la misma forma o con el mismo diseño original. Lo primero es que si la lista está vacía, pues obviamente no hay datos. Hay que indicar que si la lista está vacía, no tenemos esa información, no tenemos nada con que comparar. Segundo paso es si la lista tiene elementos, pues entonces sí debemos hacer la búsqueda. ¿Cómo se hace la búsqueda en una lista enlazada? Pues se ubica una variable, tomamos una variable de tipo nodo y la ubicamos en el mismo valor del nodo inicial. ¿Sí? O sea, como quien dice, ubicamos ese nodo actual justo al inicio de la lista para que queden perfectamente ubicados para comenzar a buscar. Ya habíamos hablado en una presentación, en una de las presentaciones hace unos minutos, que todas las operaciones comienzan en el nodo inicial debido a que la lista enlazada solamente conoce el nodo inicial. Una lista enlazada puede tener miles de nodos, cientos de nodos, pero solamente la lista conoce el primero. Y a partir del primero, pues se puede acceder a los demás. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas desde el punto de vista de rendimiento, pero como todo, cada lista tiene toda su estructura, tiene sus pros y sus contras también, ya eso lo hemos visto. Entonces, en este caso, el primer paso siempre va a ser ubicar una variable en el valor del nodo inicial. No se debe usar la misma variable nodo inicial, eso no es recomendable, porque si tú modificas, si ustedes modifican el nodo inicial, entonces se va a desplazar el nodo y la lista va a perder información. Entonces no es correcto. El nodo inicial solamente se debe mover en operaciones de búsqueda, en operaciones de adición o de eliminación. En las operaciones de búsqueda como esta no se modifica el nodo inicial. Entonces lo que se hace es que se clona de alguna manera o se ubica una variable apuntando al mismo nodo inicial, que es lo que aquí estamos llamando nodo actual. Una vez la ubicamos en el mismo valor, entonces ese nodo actual hay que compararlo con el dato para ver si contiene el dato que nos interesa, si su información es igual a la que estamos buscando. Esto puede ser positivo o negativo, es decir, puede que sí la tenga, casualidad, está en el primer nodo, o puede que definitivamente no, porque está en otro nodo más adelante o posterior, o de pronto inclusive no está en ningún nodo. Eso no lo sabemos pues al momento de comenzar la búsqueda. Entonces, si se encuentra en ese momento, pues fabuloso, se retorna que la búsqueda fue exitosa o positiva. Pero si no se encuentra, lo que se debe hacer es mover ese nodo actual al siguiente, ¿sí? Al siguiente elemento o al siguiente, en este caso, el nodo actual, y se repite nuevamente el proceso de comparación. Aquí, obviamente, se ve que hay un ciclo, hay un proceso iterativo. Generalmente se hace con un ciclo, mientras que ahorita lo vamos a ver en el código en Java, y se sigue repitiendo el proceso hasta que se encuentra el dato que estamos en este caso buscando o la lista se acaba. Es decir, ya no hay más nodos con los cuales comparar y se detiene entonces la búsqueda y efectivamente pues se dirá que la búsqueda es negativa o no se encontró.
¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, en el buscar por dato o en las búsquedas no se hace ninguna alteración de nodos ni se hace ningún cambio sobre la lista, a diferencia del adicionar y del eliminar. Bien, entonces nos queda solamente por ahora la presentación del demo. La lista vamos a trabajarla ya sobre un código base, no vamos a hacer la lista desde cero. Y a mí me parece más importante hacerla ya con un código base y que se vaya entendiendo y se le vaya adicionando pues más información, más métodos, más funcionalidades, y es mucho más enriquecedor hacerlo así. En internet pueden conseguir muchas versiones de listas, pero yo les voy a proponer una y se las voy a mostrar para que ustedes miren cómo se puede hacer un diseño de lista enlazada simple. Entonces vamos a pasarnos al NetBeans y vamos a trabajar el código ya directamente. Bien, ya nos encontramos de regreso en nuestro NetBeans y este es el código que va a estar disponible para ustedes, obviamente, en las plataformas respectivas con el paquete EduCook Listas y el proyecto se llama Lista Simple 2020. Y aquí vamos a empezar a trabajar nuestros diseños de listas. En este caso vamos a revisar hoy el diseño que les estoy proponiendo. Obviamente no es la única forma de hacer una lista, hay muchas formas de hacer una lista, pero esta es la versión que yo les propongo y de todas maneras la idea es revisarla y analizarla para poder entender los elementos que forman una lista enlazada. Este diseño trabaja con un interface, una estructura que ya se ha visto previamente, y de todas maneras si hay algún tipo de duda o pregunta pues pueden realizarla en los comentarios o pueden indicarlo. Entonces este interface que yo llamo lista, ¿sí?, utiliza genéricos. Para los que de pronto no lo han visto, el tema de los genéricos, un genérico es un tipo de dato que yo defino en tiempo de ejecución. Eso me permite, puntualmente en este caso, en este diseño, que la lista pueda almacenar cualquier tipo de dato. Muchas veces vemos códigos en internet o en los libros o en algunos textos que la lista tiene un tipo específico de dato. Por ejemplo, la lista es de enteros o la lista es de cadenas. Si la lista tiene un tipo de dato específico, yo no puedo alterar eso sin transformar toda la lista. Es decir, la lista de enteros siempre va a ser de enteros, la lista de strings siempre va a ser de strings. Y eso pues me limita un poco, porque entonces si yo necesito cambiar mi problema o alterar, entonces me toca clonar, como quien dice, todo el código de la lista, pues obviamente hay una sobrecarga de trabajo bastante fuerte. Entonces en este caso lo que yo he preferido es que usemos genéricos, que es una facilidad que nos da Java en este caso, y es poder definir un tipo en tiempo de ejecución. Entonces en este caso la persona o el usuario de la lista va a definir qué tipo de dato va a almacenar, y eso es esta E. E va a ser el tipo, el elemento que la persona desea trabajar, ¿sí? Eso es lo que vamos a definir en este momento a través del genérico. Y van a ver que entonces que en los otros diseños, pues obviamente va a aparecer la misma E para que todo quede congruente. La interface que estamos proponiendo inicialmente, porque la idea es esto, crecerlo, pero inicialmente sería tener un método addFirst, que sería el adicional al inicio, que es el que estábamos hablando ahorita en la presentación de PowerPoint, que solicita el elemento. Un método removeFirst, que lo que hace es eliminar el primer elemento, o el primer dato de la lista. Un método contains. Contains es un método que generalmente está enfocado a la búsqueda por dato. Entonces este contains vendría a ser nuestra búsqueda por dato, pide el dato que desea y devuelve verdadero o falso, dependiendo si se encontró o no se encontró. Miren que removeFirst devuelve E, es decir, devuelve el dato que borró. El siguiente método de la interface es isEmpty. IsEmpty es un método utilitario, simplemente se utiliza para decir o indicar si la lista está vacía. La lista perfectamente en cualquier momento puede decirlo, es booleano, verdadero si está vacía y falso si no está vacía. El método clear es void. Clear normalmente es un método utilitario y se refiere a limpiar o vaciar la lista. ¿Sí? Cuando queremos borrarla, borrar todos los datos que están en ella, entonces eso es clear, limpiar. Y el último método en esta versión es size. Size está enfocado al tamaño de la lista, cuántos elementos.
¿sí? Este concepto es diferente al concepto de la estructura estática, porque en la estructura estática, por lo menos en el caso de Java puntualmente hablándolo, hablamos de length o de longitud, pero length es la cantidad de elementos o la cantidad de espacios más bien que tengo dentro de la estructura. En el caso de una lista dinámica, size está enfocado más que todo a cuántos elementos realmente hay, porque en teoría la lista es infinita, es decir, no tiene un tamaño máximo, no es como en las estáticas que si hay un length máximo y cuando yo llego a ese length, pues definitivamente se terminó, no tengo más espacio. Acá no, entonces acá size está más conectada a la cantidad de elementos reales, views vigentes que hay dentro de la lista, ¿sí? Entonces esta es la interface base y obviamente nuestra lista simple implementa esa interface. Entonces pues, vamos a mostrar la lista simple, aquí está nuestra lista simple. Y miren que la lista simple implementa la interface lista con el tipo E. Miren que lista simple también es de tipo E. ¿Sí? O sea, ahí está conectado lo que yo les decía. Vamos a tener ese tipo de dato E para todos los tipos de los nodos. Y también implementa serializable. ¿Sí? Acuérdense que es importante trabajar la parte de persistencia. Y esta lista es persistente. Es decir, ella tiene la capacidad de almacenarse en disco. Esa parte no la vamos a hacer ahora, pero tiene la capacidad puntualmente y tiene ya los métodos diseñados para guardarse en disco, lo cual le dará una ventaja porque podrían almacenar cualquier lista previamente creada con todos sus datos. Bien, vamos a la estructura entonces de la lista. Si se dan cuenta, la lista solamente tiene un único dato en este diseño, un solo atributo, que es el que llamamos el nodo inicial. Únicamente se llama nodo inicial. Es de tipo protegido porque más adelante la idea es extender esta lista simple y volverla a una lista doble. Es decir, que la lista doble sea una subclase de la lista simple. Entonces, por esa razón lo definimos protected y tiene una sola variable, nodo inicial, que es de tipo nodo simple. Nodo simple también es genérico y aparece E. Ahora lo vamos a ver. Pero miren que no tiene más atributos. Es lo que yo les decía, las listas normalmente tienen muy pocos atributos aparte del nodo inicial. ¿Pueden tener más? Sí, pueden tener más. Muchas veces información, cuántos datos hay, de pronto algunas constantes, pero generalmente el diseño de las listas enlazadas tienen pocos datos en cuanto a los atributos. Generalmente están más cargadas de métodos. Vamos a bajar a la clase nodo simple porque si ustedes se dan cuenta que para ese nodo simple es importante ver primero el nodo simple. Entonces voy a darle aquí control clic para que me lleve, ¿listo? Saben, con el atajo. En este caso, este diseño trabaja una clase interna. Si se dan cuenta, la clase nodo simple está dentro de lista simple. Miren que estamos en el mismo código.java. Y toda esta clase está incluida en esta. Este diseño a mí me pareció muy atractivo hacerlo así. Y entonces no sacamos la clase nodo simple de la lista. Si ustedes tienen un diseño donde el nodo está externo, o sea, está acá por fuera en otro punto Java, pues también es válido. No hay ningún problema. Pero en este caso, a mí me pareció mucho más atractivo hacerlo así y también pues una novedad desde el punto de vista. Y esto se llaman clases internas. Una clase interna generalmente es un miembro más de una clase y tiene todas sus capacidades, puede tener permisos y demás. Es decir, así como podemos tener variables de cualquier tipo, también podemos tener clases dentro de una clase. La clase interna no es un tema que ahorita vamos a trabajar, pero es muy importante o es muy interesante cuando las dos clases trabajan muy de la mano, cuando están muy unidas. Y en este caso, el nodo simple por sí solo no tiene mucho sentido. Entonces lo que yo he decidido es colocarlo dentro de la lista simple y que la lista simple lo utilice y lo implemente en sus códigos. Entonces, este miembro, que en este caso es la clase nodo simple, está protegido, si se ven, es protegido. Tiene la declaración de clase, implementa también serializable por la capacidad de serialización. Y miren el diseño. Como es genérico con el tipo de dato E, entonces el dato es de tipo E. O sea, la persona definirá en tiempo de ejecución ese dato. Eso lo vamos a ver ahora en las pruebas para que vean cómo se le indica al nodo simple ese tipo de datos. Si la persona no indica o el usuario no indica el tipo del genérico, o sea, si no le coloca nada al E, entonces sencillamente Java asume que es object y pueden almacenar lo que ustedes quieran. Pero lo ideal es acotar
al tipo de dato específico. Entonces, el nodo, como lo vimos en la presentación, tiene el dato que va a almacenar, tiene uno solo, pero ustedes perfectamente pueden guardar lo que ustedes quieran. Pueden guardar un string, pueden guardar un entero, pueden guardar un real, pueden guardar inclusive un vector, pueden guardar una estructura compleja. Yo puedo guardar una lista dentro de otra lista, inclusive. Eso sería una multilista, que es un concepto también bastante interesante que más adelante lo van a ver. Entonces, en este caso, solamente tenemos un solo dato, una variable dato con tipo E, y el segundo atributo es siguiente, que es lo que llamamos el enlace, ¿sí? Y ese siguiente es de tipo nodo simple, ¿sí? Es la misma, es un enlace al siguiente nodo o al siguiente elemento de la lista. Esos es todos los atributos que tiene nodo simple, solamente tiene el dato y el siguiente. Lo demás son los métodos básicos que tendría una clase en Java. Los constructores, generalmente tiene un constructor que solicita el dato, ¿sí? Miren que el siguiente por defecto es nulo. Getters y setters, aunque en este caso, si se dan cuenta, los atributos tienen acceso por defecto, es decir, que perfectamente los podremos manipular en lista, pero de todas maneras se crearon los getters y los setters. Tienen hashcode, ¿verdad? Se genera también, o se generó, tiene un equals que se compara por dato. ¿Sí? Se compara si un dato es igual a otro dato, entonces se entiende que son el mismo nodo y tiene el toString. Ahí está. Ese es todo que es el toString del dato. Esa es toda la información que nos da, o todo el diseño que nos da el nodo simple. Entonces, de esta manera, ya tenemos un nodo que podemos conectar dentro de nuestras listas. En este caso, pues la lista simple. Vamos a regresar entonces a la parte superior. Ahí está, donde estábamos en el nodo inicial. Entonces, este nodo inicial va a ser el punto de arranque o el punto de trabajo de toda la lista. Todas las operaciones de la lista simple van a comenzar a partir de este nodo inicial, ¿sí? Y vamos entonces a mirar la implementación de los tres métodos que trabajamos hoy. En el caso de la lista, si se dan cuenta, hay más métodos y ya están implementados, ¿sí? O sea, ya están empty, clear y size. Pero solamente vamos a incluir hoy, vamos a trabajar hoy los métodos base, que queden bien claros. Y más adelante, pues entonces iremos adicionando métodos a ello. Igual los otros métodos son muy sencillos. Entonces, en este caso, vamos a concentrarnos en el add first, que es el método de adicionar al inicio, que lo hablamos allá en la presentación. Ahora vamos a ver cómo se implementa en el caso de Java. Entonces, miren los pasos que aquí están. Algunos tienen comentarios. Igual si tienen alguna inquietud, pues pueden hacerla por el comentario. Y es que se crea el nodo nuevo, mirenlo. Se llega el elemento es de tipo E, porque habíamos hablado ya de que puede almacenar cualquier tipo de dato, y se crea un nodo nuevo nodo simple con ese elemento. Este sería el nuevo nodo a guardar. Y se ven los dos casos, este caso con el if, ¿cierto? Entonces, si el if dice is empty, o sea, si está vacía, entonces se hace el primer caso, que es el caso de la lista está vacía. ¿Qué pasa con el isEmpty? ¿Qué es el isEmpty? Entonces vamos a irnos al isEmpty, clic, hacer control clic y nos vamos al isEmpty. Miren que el isEmpty no es nada del otro mundo, sencillamente es una comparación para el nodo inicial. Si el nodo inicial es igual a nulo. Si el nodo inicial es igual a nulo, significa que la lista no tiene ningún dato. En este momento no se ha guardado nada. Entonces ese es el método utilitario isEmpty. En el caso de clear, que era el otro método que para algunos estaba en la interface, ¿cómo hago para limpiar todos los elementos de la lista? Pues no tengo que borrarlos a todos uno por uno. Pues sencillamente si yo borro el nodo inicial, como todo comienza por el nodo inicial, o mejor dicho, el nodo inicial controla todos los demás, si yo anulo o hago null el nodo inicial, pues todo lo demás se pierde. Entonces inmediatamente queda todo borrado de la lista. Y size, pues es un conteo, que aquí veremos más adelante, que eh, indica cuántos elementos hay en la lista. Entonces voy a ir otra vez hacia atrás. Entonces ya sabemos que hace isEmpty. Entonces si está vacía la lista, pues entonces miren que el nodo inicial, que es el que controla toda la lista, se le asigna el nodo nuevo, que es el que acabo de crear aquí. Y de esa manera termina el proceso. Obviamente una lista como esta, en este caso se está alimentando dato por dato. Ustedes pueden tener un adicionar masivo. Si ustedes de pronto tienen que guardar 16 elementos, 100 elementos, pueden hacer un adicionar que tenga la capacidad de guardar
varios datos al mismo tiempo. Claro, perfectamente pueden hacer otra versión que de pronto reciba una estructura, sea string, sea vector, sea de pronto una lista ya creada, un array list, un linked list también. Y de esa manera, pues perfectamente hacer un adicionar masivo, ¿sí? O multidato. En este caso solamente se está adicionando un dato, un solo dato que es este element. Y una vez se adiciona, pues se detiene ya la adición. Entonces, en el caso de la lista vacía, pues ahí se termina el proceso. Al nodo inicial se le asigna el nodo nuevo y termina la tarea. Si la lista no está vacía, sería el caso del si no. Un caso con que tenga, este es el caso donde al menos hay elementos dentro de la lista. Entonces miren las asignaciones. Estos eran los A y los B que veíamos allá en la presentación. Esta primera asignación es conectar el nodo nuevo al nodo inicial. Miren que la asignación es muy clara. Al siguiente del nodo nuevo, ¿sí? Nodo nuevo punto siguiente, se le asigna el nodo inicial. Entonces esto conecta el nodo nuevo con el siguiente. Digamos que si lo queremos ver un poquito más gráfico, eso es como si yo tomara nodo nuevo y le hiciera esta conexión, ¿sí? Al nodo inicial. Algo así, que era lo que veíamos allá en gráficos en la presentación. Esta asignación lo hace esto. El siguiente del nodo nuevo se le asigna al nodo inicial. Entonces queda conectado por la derecha el nodo nuevo con el nodo inicial. Pero eso no es suficiente, solamente ese paso no es suficiente, porque la lista siempre comienza en el nodo inicial. Si lo dejáramos así, miren que el nodo nuevo va a estar por delante y todos los procesos comienzan de aquí en adelante, o sea, de aquí hacia la derecha. Entonces este nodo no se vería, pareciera que no existiera. Él va a estar ahí, pero no lo va a ver en los procesos posteriores. Entonces lo que hay que hacer es que hay que tomar este nodo inicial y actualizarlo para que ya no sea donde está, sino en el nodo nuevo. Y eso es lo que hace esta segunda asignación. Esta segunda asignación lo que hace es que a nodo inicial le asigna el objeto nodo nuevo y eso que hace que actualice y se dé cuenta entonces que la lista debe comenzar ahora ya en el nodo nuevo o el nodo recién ingresado. Y con eso se termina el proceso de la adición, ¿verdad? Tal cual. Entonces allí estamos con el adicionar al inicio, ¿sí? Entonces vamos a hacer una prueba para que de una vez lo vean y vayan viendo de una vez cómo funciona. Es importante que cada método lo dijeran y de una vez lo vayamos viendo, porque todos estos métodos son la base para todos sus métodos posteriores. Es decir, cualquier operación que ustedes quieran hacer después sobre esta lista va a tener en cuenta esta lógica y estas bases de diseño, ¿sí? Entonces es importante tenerlo claro. Entonces voy a irme aquí a este paquete que ya está creado de pruebas y voy a crear una clase nueva que voy a llamar prueba lista 1, ¿sí? Va a estar en el paquete edu.cu.pruebas. Al finalizar, espero que la cree, listo, minimizar esto, perfecto. Entonces ya tengo aquí, voy a hacer un PCBM para el main, PCBM tabulador, y listo, ya tengo método main, entonces ya tengo donde ejecutar mi código de prueba. Entonces voy a crear una lista. Voy a crear una lista simple, le voy a dar control espacio. Entonces ahí está, ya hizo el import de edu.cu.listas, lista simple. Le voy a llamar lista a ese objeto, le voy a dar new, el control espacio, lista simple. Y él solamente tiene un constructor. Las listas generalmente tienen el constructor por defecto, no necesitan uno adicional, a no ser que tengan pues alguna propiedad extra. ¿Listo? Porque nacen vacías. Entonces, por esa razón, a veces reciben un argumento con datos. Es decir, que si ya tú tienes una estructura previamente creada, o de pronto tienes un vector, de pronto tienes una array list, de pronto tienes una linked list, y tu estructura entonces es compatible con esas estructuras, entonces tiene constructores sobrecargados que reciben esas estructuras ya creadas y te permiten fácilmente adicionarlo, como quien dice, precargar la nueva estructura. Pero en este caso las listas en esta versión son totalmente vacías, no tienen datos adicionales, no reciben más nada. Vamos a mantenerlo sencillo. Entonces esta lista es vacía. ¿Cómo sabemos que está vacía? Pues vamos a hacer sort, tabulador, y vamos a mostrarla. Ya tiene tu string, ya tiene el toString creado que muestra todos los datos. Entonces voy a mostrar lista. Voy a dar clic derecho, run file,
Y vamos a ejecutar entonces para que vean que la lista nace vacía. Sí, miren, está lista y no tiene nada. O sea, el toString no hay ningún elemento. ¿Sí? No tiene ningún elemento. Y ese es el estándar de las listas, ¿no? Crecen a medida que se van utilizando, pero ellas nacen vacías por defecto. Entonces vamos a adicionar un elemento. Entonces le vamos a dar lista punto add first. Entonces miren que como yo no le di ningún tipo de dato, no le indiqué ningún tipo de dato cuando creé la lista, el add first me pide object. ¿Sí? Lo mismo que el contains, lo mismo que los métodos básicos. ¿Sí? Tienen object. Y eso es lo que yo les decía con el genérico. Si ustedes no le colocan tipo, él va a colocar el genérico como object y les va a admitir cualquier tipo de dato, pero es mejor hacerlo acotado en lo posible, pues las listas generalmente todas los elementos son del mismo tipo. Entonces vamos a colocarle el genérico, ¿sí? Entonces vamos a definir que esta lista va a guardar enteros. Entonces, por tanto, le coloco el tipo integer de este lado, ¿sí? Y acá también vamos a hacer integer de este lado, ¿sí? Es importante que le coloquen los diamantes, le llaman el diamante, los brackets, menor, mayor. ¿Sí? Entonces, aquí quedaría entonces que lista va a ser una estructura de datos que va a almacenar solamente enteros. Deben colocar integer, porque el tipo del dato es lo que se coloca y solamente admite clases. Es decir, que si yo le coloco int, que es lo que le quiero mostrar, que es el tipo de dato básico de Java, él te dice, no, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque int no es una clase. Int no es un tipo de dato clase. Es un tipo de dato genérico, es un tipo de dato estándar, pero no es una clase, no es un objeto. Los que sí son objetos son los enteros, o sea, los integer, esos sí son una clase. Pero así también puedes tener double, puedes tener float, puedes tener long, sí, perfectamente. Entonces, cuando vayas a tener enteros, pues entonces tienes que colocar integer para la clase. Y ahí sí te admite guardar enteros, sí, totalmente. Ahora que los enteros es muy fácil y puedes usarlos como int, sí, claro que sí. Pero para indicar el tipo de la clase tienes que colocarlo como integer. ¿Sí? Entonces ahora vamos a volver a repetir el add first y miren que el add first ahora sí te pide integer. ¿Sí? Ya no te pide object como estaba ahorita. Entonces le vamos a darle add first y él te va a decir, bueno, ¿cuál entero? Entonces voy a decir, hombre, el 7. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Listo. Y ahí está. Miren que no necesito ni siquiera usar una variable, son un entero, o sea, que después de que cumpla con el contenido, Java se encarga de hacer la conversión y te lo guarda. ¿Sí? Y bueno, vamos a guardar 3, entonces voy a clonar esto. Y el 3 y el 1, por ejemplo. Listo. Y voy a volver a escribir la lista. Posteriormente, cuando ya guardé, aquí voy a ponerle aquí lista original para que sea diferente. Y lista con datos. Y le voy a volver a ejecutar. Derecho, run file. Y ahí está. Entonces la lista original, ya sabemos que estaba vacía, lista con datos. El 1, el 3 y el 7. Ya vemos la información. Y ya tenemos entonces la capacidad. Entonces miren que es muy importante de pronto en este momento. Y es que como todos son adicional al inicio, miren que yo primero guardé el 7. Y el 7 acá está de último. ¿Por qué queda de último? Porque el adicional al inicio hace que todo quede en sentido opuesto. El último que guardé, que es el 1, es el que queda primero. ¿Sí? Porque entonces primero se guardó el 7, después se guardó el 3, después se guardó el 1. Si quieren verlo con más detalle, pues yo puedo copiar esto acá y colocar escribas entre adiciones y ahí van viendo entonces cómo crece. Entonces primero el 7 cuando estaba vacía, después el 3, pero el 3 como va adelante se coloca 3 y 7. Y finalmente el 1, como el 3 estaba por delante, entonces 1 queda por delante, después el 3 y después el 7. Entonces el adicional al inicio siempre va a tener esta forma. Siempre va a dejar el elemento que tú guardas por última ocasión, va a ser el primero. Y todo lo que estaba antes, pues obviamente se desplaza hacia la derecha. Entonces miren lo que pasa. En el primer caso, cuando está vacía, pues queda solamente el 7. Y en el segundo caso, ¿sí? Miren que el nuevo se conecta al 7
¿sí? Y después él vuelve a hacer el nuevo, el inicial. Y eso es lo que está sucediendo aquí con esta operación del adicional al inicio. Entonces ya sabemos que funciona, está guardando bien. Vamos a volver entonces a la lista y vamos a revisar entonces el segundo método, que en este caso es el eliminar. ¿Sí? Vamos a atacar en este momento los tres. Entonces vamos a ver el eliminar. Y el eliminar que tenemos disponible ahorita es el remove first, o sea, el que elimina el primer elemento de la lista, nada más, solamente elimina el primero. Como siempre tenemos los dos casos, ¿sí? Vamos a tener los dos casos. Aquí vamos a ver caso lista con elementos. Entonces el primer caso es cuando la lista está vacía. Entonces si la lista está vacía, como este método devuelve el tipo, el dato que elimina, pues devuelve nulo. Esta es una opción. Este es el caso cuando no hay datos para eliminar. Pero también si ustedes desean, pueden lanzar una excepción. No hay ningún problema. Más adelante vamos a empezar a adicionar excepciones a las listas. Y a esta lista le vamos a adicionar excepciones. Entonces, para aquellos que de pronto no han practicado mucho exceptions, pues entonces también les va a servir porque vamos a colocar excepciones dentro de nuestras listas. Y ahorita, entonces la lista con elementos es el segundo caso. Ya sabemos si tiene datos. Entonces lo que se hace es que ese primer paso es vamos a guardar, vamos a almacenar o a tener aparte el dato que está en el nodo inicial porque sabemos que lo vamos a borrar. Entonces en este caso pues debemos primero asegurarlo. Y entonces a esta variable dato se le asigna el dato del nodo inicial.dato. Esa sería la información que tiene dentro del nodo inicial. Y la segunda parte de la eliminación o el segundo paso es desplazar el nodo inicial hacia la derecha. Miren que al nodo inicial se le asigna el siguiente del mismo, como quien dice. Es como si tomara el nodo inicial, ¿sí? Así en dibujo, y lo estoy llevando hacia la derecha. Estoy haciendo algo así como esto, ¿sí? O sea, el nodo inicial lo estoy desplazando hacia el siguiente nodo que está al lado. Y ese nodo puede que exista o puede que no. O sea, es decir, puede que ahí no haya nadie o puede que haya otro nodo. Eso ya sí depende después de la lista en el momento que lo haga. Una vez se logra esto, pues el primer elemento se elimina, queda solamente el segundo nodo o lo que venga después, y se devuelve ese dato. Listo, ese es eliminar al inicio. Vamos a irnos a la prueba y vamos entonces aquí ahora mismo a hacer la prueba. Entonces ya aquí sabemos que la lista está con los datos 731 y en orden sería 137. Vamos a volverlo a ejecutar para que recordemos ahí cómo quedó la lista. Ahí está, 137. ¿Sí? Esa es la versión final en este momento. Entonces, si yo le doy ahora a eliminar el inicio, debe borrar el 1. ¿Sí? Debe borrar el 1 y quedar 37 como la segunda versión. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer eliminar y vamos a hacer de una vez el south. Eliminar al inicio. Y como él devuelve un dato, entonces vamos a darle remove first, lista remove first. Y vamos a mostrar la lista para que se vea la eliminación. Listo. Le voy a dar clic derecho, run file. Y miren el eliminar al inicio, cuando lo activé en esta línea, queda 1. ¿Sí? 1 porque es el dato que él borra. Y la lista, posterior a eso, queda 3 y 7. ¿Sí? Queda 3 y 7. Entonces, fíjense que se elimina el primero. Vamos a hacer un espacio. Queda como pegado. Listo, mejor así. Queda 3 y 7. Solamente se borró el 1. Entonces, este es el eliminar al inicio. Si yo vuelvo a darle eliminar al inicio, entonces se borraría el 3. Y si vuelvo a darle eliminar al inicio, pues se borraría el 7. Y finalmente, si le vuelvo a dar eliminar al inicio, pues me daría nulo. ¿Sí? Entonces, para probarlo más rápido, entonces vamos a hacer lista 1, remove first. Ahí estaría borrando al 3. ¿Sí? Voy a copiar esta. Vale, Shift F6. Y miren, aquí borro el 3 y me queda el 7. ¿Sí? Y si nuevamente lo hago, remove first, y como, vuelvo a mostrar, clic derecho, run file, y borro el 7. Entonces estoy, como que dice, destruyendo la lista
de forma consecutiva. Entonces primero borré el 1, después borré el 3, después borré el 7 y ahora la lista está vacía. Si yo trato de seguir borrando, pues igual me va a devolver nulos, ya no va a borrar a más nadie, pero esa es la forma de trabajar. ¿Listo? Entonces ahí está nuestro remove first, ya saben cómo funciona, ya también tienen la lógica. Y vamos al método final por hoy, que es contains, ¿cierto? Contains es el método de búsqueda. El método contains lo que permite es buscar por dato, que lo vimos en la presentación en su diseño, es buscar por dato. En este caso recibe el dato a buscar, obviamente de tipo E, y acá están los dos casos que ya hemos hablado, el caso con lista vacía y el caso de lista con elementos. En el caso de la lista vacía, como contains es booleano, pues devuelve falso. Pues no está, de hecho no hay elementos con que comparar, entonces no existe el dato. Y en el caso con la lista con elementos se hace la búsqueda. Este proceso es muy importante que lo tengan claro porque lo vamos a repetir muchísimo en el trabajo con nuestras listas enlazadas. Es fundamental. Este proceso es casi que un estándar, un patrón para trabajar sobre la lista. Entonces, lo primero que se hace es que se define una variable, que en este caso se llama actual, y se le asigna el nodo inicial. Cuando yo hago esto, no estoy alterando en ninguna forma el nodo. El nodo inicial sigue estando en el primer nodo de la lista. Lo que estoy haciendo es que estoy clonando o digamos teniendo otra variable que apunta al mismo punto, pero en ninguna forma lo que haga sobre actual va a alterar al nodo inicial, ¿sí? Esto se llama variable por referencia. En el caso de Java, los objetos se trabajan por referencia. Entonces, si yo puedo tener una, dos, tres variables que apunten al mismo objeto y no pasa nada. Lo que sería muy importante, digamos, o muy grave, que impactaría mucho, sería si yo usara el mismo nodo inicial y lo desplazara, porque ahí sí estaría modificándolo y no tengo más copias de ese nodo inicial. Entonces lo que hago es sencillamente de alguna manera como que copio actual al nodo inicial, entonces actual ya queda en el mismo sitio y entonces puedo mover actual sin alterar la lista. Entonces actual es la variable que en este caso voy a usar como cursor o como apuntador para moverme sobre la lista. Se usa generalmente mientras que en el caso de Java podrías usar un for, pero pues no es la idea. Hay lenguajes que el for es estrictamente de conteo, entonces no se presta para hacerlo en esos lenguajes. Entonces lo que yo siempre recomiendo y es mejor es que se considere usar el while y es el ideal porque es un método de ciclo condicional, ¿sí? Es un ciclo condicional, entonces por esa razón es mucho mejor que usar el for. Como les digo, en el caso de Java se podría usar for, pero la idea es mejor trabajar el ciclo genérico y el ciclo genérico ideal es el while. Entonces en este caso la pregunta del while es mientras que actual sea diferente de nulo. ¿Por qué actual diferente de nulo? Porque cuando el nodo que está en actual esté vacío, es decir, cuando valga nulo, significa que actual llegó hasta el final de la lista, ¿sí? Porque cuando tú vas saltando entre los nodos, el último nodo o el nodo final de la lista no conecta a nadie, ¿sí? Después de ese nodo viene null. Y si actual llega a ser nulo, significa que se acabó la lista. Por tanto, la pregunta estándar para llegar al final de la lista es esta, mientras que actual sea diferente de nulo. Mientras que sea diferente de nulo. Quiere decir que si actual es diferente de nulo, está en un nodo válido, está en un nodo que existe y por tanto puedo procesarlo. Esa es la lógica que se aplica en este caso. Entonces, actual sería diferente de nulo, entonces mientras que sea diferente de nulo, se hace la comparativa. Si el dato que se encuentra en actual es igual al dato que estoy buscando, si son equivalentes, pues entonces se encuentra enseguida y devuelvo true y ahí termina el proceso, porque este es un método que solamente le interesa decir si se encuentra o no, eso es lo que se llama una existencia. Esto dice si existe el dato o si no, no dice cuántas veces está, no dice en qué elemento está o en qué posición está, simplemente dice si está o no está. Entonces si se encuentra, pues ya para qué seguir buscando, sencillamente se detiene el proceso, no hay necesidad de seguir adelante y se hace return true y se termina este ser de encuentro exitoso. Si no se da eso, si no se logra eso, si en este momento actual no tiene un dato equivalente o igual a dato a buscar, pues no quiere decir que no esté. ¿Sí? No, eso no es la razón. Yo no puedo hacer un sino y decir no, ya no está. En realidad lo único que puedo decir es que ese dato, el que está en actual, no es igual al dato a buscar.
pero puede ser que el de al lado sí, que el de al lado, ¿sí? Que se encuentra después, o que el siguiente de ese, o que el siguiente de ese. Entonces, por esa razón, no puedo de una vez decir, pues sencillamente decir, no, ya no se encuentra. No, sencillamente no se encuentra en esta posición actual, pero es posible que la que está al lado sí. Por tanto, la tarea es seguir buscando, seguir moviéndome hacia la derecha, que ese es el movimiento que puedo hacer sobre la lista simple, y entonces actual se le asigna el siguiente de actual. Este es el movimiento que hablábamos en la presentación, y es cuando actual se desplaza hacia la derecha, se mueve, como quien dice. Y el movimiento entonces se logra asignando al actual o al mismo actual o a la variable actual se le asigna el siguiente del mismo. Fíjense que de alguna manera eso ya se vuelve o ya se ve cíclico, ¿sí? Entonces me muevo hacia la derecha, por decirlo de alguna manera. Esto es como desplazar actual hacia el nodo que está a la derecha o al siguiente del mismo. Y así solamente se mueve actual. Fíjense que en ningún momento muevo el nodo inicial, ¿sí? El nodo inicial no se mueve. Simplemente se mueve actual y es el único que se mueve. Entonces se sigue adelante. Esta asignación es fundamental que no lo olviden y que siempre esté dentro del ciclo. Si la llevo a colocar dentro del if o la llevo a colocar por fuera, pues entonces el actual no se mueve y quedaría probablemente en un ciclo infinito. Entonces por esa razón, siempre que esté dentro, miren no está el mientras que, miren dónde acaba y ahí se sigue adelante. Si el mientras que se finaliza por la condición de null, significa que se comparó con todos los elementos de la lista, con todos los elementos que ya están y no se encontró. O sea, definitivamente ningún dato cumplió con esta condición. Y si ningún dato cumplió con esa condición hasta el final de la lista, significa que la lista no tiene ese dato que estoy buscando. Por eso, posterior al mientras que se hace retorno falso. Es decir, si no lo encontré, pues no me queda más nada que decir, no está, no se encuentra. Y termina el proceso. Este es el buscar por dato. Entonces vamos a irnos a la prueba y de esta manera entonces voy a comentar esto porque ya destruimos de alguna manera la lista. Entonces vamos a comentar y para hacer las búsquedas. Entonces voy a hacer sort, buscar y vamos a hacer entonces lista.contains. Miren que te coloca de una vez que es un entero porque es de tipo E. Entonces vamos a buscar el 10, por ejemplo. El 10 es un dato que no está. No está. Entonces vamos a darle run file. Y miren que el buscar devuelve false. ¿Sí? Definitivamente el 10 no está y devuelve false. ¿Sí? Clonemos entonces buscar 1 para diferenciarlo del otro y vamos a buscar uno que sí está. Vamos a buscar el 3. El 3 está en este momento en la mitad de la lista. Vamos a darle ejecutar. Y me dicen que buscar 1 true. O sea, el 3 sí se encuentra. Aquí está, efectivamente. No te dice dónde está, pero sí te dice que sí está. Y vamos a darle una búsqueda más. Vamos a buscar el 7. El buscar 2. Ejecutamos, Shift 6. Y también de true. Perfectamente. Entonces sabemos que el 3 sí está, el 7 sí está y el 10 no está. De esa manera entonces podemos usar el contains para indicar si un elemento se encuentra o no dentro de la estructura de la lista. Y con eso entonces también terminamos por esta sesión el trabajo con el diseño de una lista simple enlazada en sus primeros métodos, que serían adicionar al inicio, eliminar al inicio y buscar por dato. Esta API y obviamente esta interface la vamos a ir mejorando, la vamos a ir extendiendo, pero por esta sesión pues este es el alcance. Espero que les haya gustado el contenido y pues, esperamos también contar con ustedes en una próxima oportunidad.